Muy buenos días a todos los que están aquí, los que nos están viendo. Sean bienvenidos. Ya estamos en la recta final de Apocalipsis. Vamos a tener una clase más después de esta y ya concluimos el estudio del Nuevo Testamento. Vimos a grandes rasgos la historia que cuenta esta carta, este libro. Vimos un par de temas principales, pero nos queda un tema más para ver el día de hoy, porque no todo en Apocalipsis es juicio. La última parte es más gloriosa. Hay un futuro prometedor, nos dice Juan, y me refiero al tema del milenio. Entonces vamos a ver el día de hoy el tema del milenio, porque el juicio de Dios, las copas de ira, los sellos, las trompetas, todas esas cosas no son el final de la historia. Y como vamos a ver, todas las cosas trabajan para bien, inclusive el juicio que cayó sobre Jerusalén en el año 70. Ahora, para poder entender el tema del milenio, necesitamos recordar que Juan en reiteradas ocasiones nos dice que los eventos están próximos a suceder, están a la mano. Entonces, tal vez se preguntarán cómo encajan 1000 años si aquí dice que está algo próximo a suceder y no miles y muchísimos años en el futuro, ¿sí? Bueno, la respuesta es que aquí en Apocalipsis 20, Juan echa un vistazo hacia el futuro y nos dice cuál es el resultado de todos estos juicios que ocurrieron en el pasado, cuál va a ser el resultado viendo hacia el futuro. Y en otras palabras, el milenio, lo que llama el milenio, en Apocalipsis 20, comienza junto con todo lo demás que está en el libro de Apocalipsis, pero su duración es indefinida, no tiene una duración exacta. ¿Y por qué digo que es indefinida la duración del milenio? Pues porque el concepto de 1000 no es algo literal, sino es algo simbólico. Hay muchas personas que creen que el tema de 1000 años es algo literal. Entonces, a veces pensamos que es algo común, que el tema del milenio es algo común en la Biblia, como si apareciera en diferentes lugares de la Biblia, pero no es así. El tema del milenio no es común en las Escrituras. Es muy raro. De hecho, solo aparece en un solo libro en toda la Biblia, y de hecho en ese libro solo aparece en un capítulo y solamente se menciona en 10 versículos de ese capítulo del libro que es el más simbólico de todos los que hay en la Biblia. Entonces tenemos que recordar, como les he dicho, que las Escrituras mismas nos ayudan a entender lo que está diciendo Juan en el libro de Apocalipsis. Él no está tomando algo nuevo que nunca nadie ha escuchado, sino que él está tomando versículos, pasajes, secciones, está haciendo alusiones, está citando a autores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El problema es que nosotros no conocemos suficientemente las Escrituras como para reconocer cuando está citando o haciendo alusión a alguien más en la Biblia. Entonces, con el tema del milenio sucede lo mismo. Necesitamos entender cómo se usa la palabra 1000 en la Biblia. Nunca es un número específico, nunca es un número que significa exactamente 1000. Se usa para indicar una cantidad grande o incontable o no definida. Es similar a cuando nosotros, si estamos afuera en la noche en un día lleno de estrellas y te pregunto ¿cuántas estrellas ves? ¿Cuántas me vas a decir?
miles o millones. O sea, Dios sabe exactamente cuántas estrellas hay, pero nosotros no sabemos y decimos, wow, miles, ¿sí? O aquellos que somos papás o hemos sido papás de niños en algún momento, cuando nuestros hijos vuelven a hacer algo que no deben hacer o no hacen algo que deben hacer, ¿qué es lo que decimos? Ya te dije 1000 veces que recojas las cosas de tu cuarto. Probablemente no fueron exactamente 1000, pero fueron muchas veces. Entonces, esa es la manera en que el número 1000 se usa en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean cómo dice en Éxodo 20, verso 6. Éxodo 20 es el pasaje donde están los 10 mandamientos. Y dice de la siguiente manera. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Pero si te tocó ser el de la generación 1001, no, pues ya no tienes el amor de Dios. Eso está diciendo. No. Además, piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos años son una generación? Entre 35 y 40 años. Esto quiere decir, cuando habla de 1000 generaciones, dice que está hablando de 35,000 o de 40,000 años. No han existido humanos 40,000 años en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el uso de 1000 no puede ser algo literal. Siempre es algo simbólico. ¿Sí? Vean cómo dice Deuteronomio 1:11, que el Señor, Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió, pero nada más 1000 veces. O sea, que no te bendigan ni te multipliquen 1000, 1 o 2000 veces. ¿Eso está diciendo? No, claro que no. ¿Sí? Es un número simbólico. Es como que nosotros digamos que seas grandemente bendecido de maneras que no se pueden medir. ¿Sí? Eso está comunicando ese versículo. Salmo 50, verso 10. Dice la NTV, pues todos los animales del bosque son míos y soy el dueño del ganado de 1000 colinas. Hay 10 millones de colinas en el mundo, ¿verdad? Pero a Dios le pertenece nada más 1000. Y si hay una vaquita en la colina número 1001, pobre vaquita, no le pertenece a Dios. ¿Eso está diciendo? Claro que no. ¿Sí? Digo, estoy medio exagerando, pero esa es la realidad. A veces vemos algo y decimos, esto quiere decir. No, la misma Biblia te ayuda a entender lo que quiere decir. Ok, entonces, en Apocalipsis, cuando habla de 1000 años, no está hablando de 365,000 días. ¿Sí? Es un tiempo indeterminado, pero es un tiempo muy largo. ¿Okay? Bueno, entonces, el milenio no son exactamente 1000 años, sino es un periodo indeterminado de tiempo, pero muy largo. Y entonces Juan nos dice que durante ese periodo que él llama el milenio, que son muchísimos años, dice Apocalipsis 20, 1 y 2, dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Wow, una gran cadena en la... ¿De qué material será esa cadena? ¿Será de tungsteno? ¿Será de fierro? ¿Será de aluminio? ¿Titanio? Sujetó al dragón, verso 2, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Miren, el dragón, la Satanás o la serpiente es un ser espiritual, por lo tanto no hay una cadena física, todo esto es simbólico. ¿Okay?
Y lo que simboliza es que Satanás está atado, o diríamos aquí en México, maniatado, ¿sí? No puede hacer grandes cosas, pero sí puede hacer cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Verso 3 nos da un poquito más de información. Dice, lo arrojó al abismo, lo encerró, lo tapó, la salida para que no engañara más a las naciones. ¿Para qué está atado? Para que no pueda engañar a las naciones. Muy bien. O a los pueblos. ¿Okay? Y después habrá de ser soltado al final del milenio, ¿okay? Por un corto tiempo. ¿Okay? Entonces, Satanás venía engañando a las naciones, pero fue atado para que no engañe más a los pueblos durante este periodo que se llama el milenio. Y yo creo que lo que nos enseña aquí es que Satanás, debido a algo que Jesús hace en el primer siglo, está atado para que no tenga la habilidad ya más de engañar a todo el mundo y sobre todo a los pueblos. La palabra es pueblos, ¿ok? Y el reino de Dios entonces se puede extender por el mundo. Recordemos esto, lo vimos desde el inicio que vimos en el libro de Deuteronomio. El dueño de las naciones, antes de que llegue Cristo, ¿quién era? Satanás, ¿sí? Él era el dueño de las naciones. Los otrora hijos de Dios, lo vimos en Deuteronomio 32:8. Ahí pueden ir, les doy la cita para que lo busquen, se entretengan un rato, vean el video de Deuteronomio, ¿sí? Los otrora hijos de Dios, después de la Torre de Babel, Dios asigna a los que él llama sus hijos, que eran los seres angelicales que estaban alrededor de su presencia, su corte celestial. Les asigna el cuidado de las naciones después de Babel. Y dice que Dios se quedó con un solo pueblo, con Israel, Jacob, más bien dice, con Jacob, la descendencia de Jacob, que ni había nacido en Babel. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasó? Que esos hijos de Dios se volvieron dioses, con D chica, de las naciones. Se rebelaron en contra de Dios. ¿Okay? Y entonces las naciones ya dejaron de seguir al Dios vivo y verdadero, empiezan a seguir a sus propios dioses. Y así era la condición del mundo hasta que viene Jesús a la tierra. ¿Sí? Y entonces, eventualmente, uno de ellos quedó como el líder, digamos, o el representante de los demás. Lo llamamos el diablo, lo llamamos Satanás. ¿Sí? El caso es que las huestes de maldad gobernaban las naciones hasta que Jesús vino y comenzó a destruir las obras del enemigo y a retomar las naciones. ¿Cuándo hizo eso? ¿Cómo lo hizo? Con su muerte y su resurrección. Así que el efecto de eso el día de hoy es que el reino de Dios puede ir por todo el mundo, por toda la tierra, a toda lengua, tribu y nación. ¿Sí? Aunque el enemigo intente de muchas maneras impedirlo, no lo va a lograr, porque está atado, ¿sí? Limitado en su habilidad para poder interferir en los planes que Dios tiene. Ha perdido el poder que tenía, ¿sí? Porque está atado. Y esto ocurrió en el primer siglo, con la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, y continúa hasta el día de hoy. ¿Sí? Y vean lo que dijo Jesús mismo cuando los líderes religiosos acusan a Jesús de que está echando fuera demonios por Belzebub. Jesús dijo en Mateo 12, 28 y 29, dice, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, quiere decir que ¿qué cosa? El reino de Dios ha llegado.
Entonces, ¿quién trajo el reino de Dios? Jesús. Si yo empiezo a expulsar a estos, quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Pero ¿cómo puede entrar alguien a la casa del hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino, murió y resucitó? Y empezó a quitarle lo que antes le pertenecía a Satanás. ¿Lo pueden ver? Solo entonces podrá saquear su casa. ¿Sí? Muy bien. Jesús compara lo que está haciendo, echando fuera demonios, con solo puede suceder, dice, porque el hombre fuerte, el que gobierna la casa, ha sido atado. ¿Sí? Y por lo tanto puedo saquear su territorio. Implica varias cosas. Implica que desde el primer siglo el reino de Dios había llegado. Si está echando fuera demonios, dice, es porque el reino de Dios está llegado. Y si está echando fuera demonios, entonces implica que está quitando, sacando, saqueando la casa del hombre fuerte, ha entrado en su territorio que antes era de él, ¿sí? Para liberar a los cautivos. Y también implica, tercera cosa, ¿sí? Que solo se puede hacer porque se ha atado al hombre fuerte. Entonces, esto es el equivalente de Apocalipsis 20, 1 y 2, donde dice que ha sujetado, ha atado. Es importante que lo entendamos porque muchos piensan que Satanás si Satanás estuviese atado, el mundo sería perfecto. No habría violencia, no habría problemas, etcétera. ¿Sí? Pero la realidad es que sabemos que él está atado porque él no tiene libre acceso al pueblo de Dios. ¿Sí? O dígame, ¿Satanás puede hacer lo que él quiera en tu vida? ¿Por qué no? Porque está atado. Puede hacer lo que él quiere en el mundo y en los pueblos que él gobierna y domina. ¿Sí? Pero no lo puede hacer en todos los pueblos, porque al pueblo de Dios no puede tocar. ¿Ok? Muy importante entender esto. ¿Qué es lo que nos hace diferente a las demás personas del mundo que no gozan de la protección y de los beneficios espirituales que nosotros gozamos? Es la sangre de Cristo. Es lo que nos hace diferentes. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ok, veamos ¿qué más dice aquí en Apocalipsis 20? Dice, no solo eres rescatado del imperio de oscuridad, del imperio de maldad en el cual tú eras, pues estabas ahí inmerso, sin poder hacer nada. ¿Sí? Fuiste rescatado, sacado, trasladado de oscuridad a la luz, sino que algo sucede durante estos 1000 años que dijimos eran simbólicos de un largo periodo de tiempo. Lo que sucede, vean cómo dice Apocalipsis 20, verso 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, no se atoren con primera resurrección, segunda muerte, primera muerte, segunda, ahorita vamos a tratar con eso. Me quiero enfocar en la última frase. ¿Sí? La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y, ¿qué cosa? Reinarán con él 1000 años. Muy bien. Entonces el milenio, este periodo de tiempo indefinido, es importante, ¿sí? Porque por un lado Satanás es atado para que él no pueda ya engañar a los pueblos, sobre todo al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, y además dice que durante ese tiempo, ¿sí? Los sacerdotes de Dios y de Cristo reinarán durante ese tiempo, durante ese milenio. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes serán esos sacerdotes? Ese sacerdocio
real, un real sacerdocio. ¿Dónde han escuchado eso antes? Ustedes serán real sacerdocio. Así dice la Biblia en Pedro. Son. No es en tiempo futuro, es en tiempo presente. ¿Ok? Vean cómo dice Apocalipsis 1:6. Juan también ya lo dijo. Dice que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes. Lo mismo que dijo Pedro, real sacerdocio, un reino de sacerdotes al servicio de Dios nuestro Padre. ¿Okay? Entonces, si nosotros somos un real sacerdocio, si nosotros somos sacerdotes que somos parte del reino de Dios, entonces estamos, ¿qué cosa? Reinando con Él. ¿Sí? Así que cuando Satanás fue atado por la muerte y la resurrección de Jesús, el efecto es que el reino de Dios se comenzó a extender por toda la tierra y comenzó Él a establecer sacerdotes que reinan. ¿Sí? Vean cómo dice Juan 12, 31 y 32. ¿Sí? Juan 12. Recuerden que Juan escribió el Evangelio de Juan y es el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Entonces no va a decir algo diferente. ¿Okay? No se puede contradecir. Dice, el juicio, es Jesús hablando, el juicio de este mundo ha llegado. ¿Cuándo llegó el juicio del sistema del mundo? Cuando Jesús llegó. El juicio del sistema del mundo ha llegado. Y ya el príncipe de este mundo va a hacer ¿qué cosa? ¿No le suena eso a que le van a quitar poderes? ¿Ok? Pero yo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Ok? Muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Ok? Está diciendo lo mismo que Apocalipsis 20. Satanás está limitado, no puede impedir el avance del reino de Dios. Aquí usa la palabra expulsado. La venida de Jesús trajo un juicio a este mundo. ¿Y quién controla el sistema del mundo? Satanás. Y Juan 12 nos enseña que el príncipe del mundo es expulsado y muchas personas entonces comenzarán a venir a él. Colosenses 2:14. Dice que hay una deuda o un acta que teníamos y Jesús anula la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, Jesús, anuló esa deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz. Y aquí viene, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. ¿Okay? Desarmó. Anuló. ¿Es algo que va a suceder en el futuro? No, eso hizo en su muerte, resurrección y ascensión. ¿Okay? Dice la misma idea. Le quitó poder, ató, desarmó, anuló. ¿Okay? Hebreos 2:14 y 15 dice, por lo tanto, ya que aquellos son de carne y hueso, él también, ya que los humanos son de carne y hueso, él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para ¿qué cosa? Anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Es otro versículo, está diciendo lo mismo que Apocalipsis 20. Está limitando el poder. Dice al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Okay? Eso es lo que ocurrió en el primer siglo. Jesucristo anula la autoridad y el poder que tiene el enemigo sobre el dominio de la muerte, lo vence. ¿Sí? Y comienza a soltar a aquellos que habían estado en esclavitud. ¿Sí? Y esa autoridad que Jesús tiene sobre Satanás continúa durante la vida de la iglesia
o sea, el milenio. Con la excepción, leímos en Apocalipsis 20, justo al final, es soltado durante un tiempo para hacer de las suyas, justo antes de que Jesús regrese. ¿Okay? Recuerdan que en Judas y en Pedro hablan de ángeles que fueron sujetados en cadenas. Bueno, se los voy a leer. Vean cómo dice segunda de Pedro 2, verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó, ¿qué cosa? Encadenados. Bueno, si los arrojó y están encadenados, entonces pues no pueden hacer nada. Pero la realidad es que vemos actividad demoníaca. Pero está limitado porque no pueden en realidad tocar al pueblo de Dios, aquellos que Dios ha redimido por su sangre. ¿Sí? Y el día del juicio, dice, serán enviados, bueno, están en prisiones hasta el día del juicio. El día del juicio, entonces son enviados al lago de fuego. Tenemos que tener cuidado de no confundir la palabra infierno con lago de fuego. Aquí la palabra infierno, que se traduce en español como infierno, aquí ¿en qué estamos? ¿Qué pasaje estamos? En segunda de Pedro, es la palabra Tartaros, que significa el lugar de muerte. ¿Sí? Es el lugar de muerte. Entonces, ese lugar de muerte es donde Dios envió a los seres angelicales que se rebelaron. ¿Okay? Es el lugar de la muerte. Esto lo vimos cuando estudiamos el libro de Levítico. Hay uno que controla el desierto, el lugar de la muerte donde se enviaba el macho cabrío el día de la expiación. ¿Sí? Ahí los envió al lugar de la muerte. ¿Okay? Pero va a haber un día que va a haber un juicio, ¿sí? Y entonces, después del juicio, serán echados al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, en el día del juicio, cuando Jesús regrese, todos vamos a ser resucitados, todos absolutamente. ¿Sí? Y todos vamos a recibir un nuevo cuerpo. Todos los que mueren en Cristo van a recibir un cuerpo glorioso, similar al que recibió Jesús cuando Él resucitó de la muerte. Y los que no, y los que mueren, que no están en Cristo, entonces van a recibir un nuevo cuerpo también, apto para el lago de fuego. ¿Okay? Bueno, vamos a ver algunos otros pasajes. El plan de Dios siempre ha sido recuperar a las naciones engañadas por el enemigo. De hecho, Israel tenía esa consigna, esa responsabilidad. Cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, le dice, te voy a dar una tierra, pero yo quiero que tú seas un ejemplo de cómo vive un pueblo bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque querían que ellos sean ejemplo a las naciones a su alrededor. ¿Sí? Y entonces de vez en cuando vemos como que chispitas de algunos que dijeron, wow, de verdad Dios es el único Dios vivo y verdadero, como Naamán. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, pero en general el pueblo de Israel falló. ¿Sí? El pueblo de Israel falló y pues entonces Dios comienza a levantar un nuevo pueblo. No tengo el tiempo para entrar en Mateo, pero ustedes, y en Lucas, pero ustedes pueden leer ahí, por ejemplo, cuando justo antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, un día él estaba caminando y vio a un higo que no estaba dando fruto y lo maldijo, ¿sí? Y dijo, es que yo estoy esperando que dé fruto el higo y no da fruto. Y los discípulos se quedaron, pues, pobre plantita, ¿qué culpa se tiene la planta? Pero Jesús estaba hablando de Israel. ¿Sí?
Si tan solo hubiesen entendido el día de su visitación, lloró Jesús sobre Jerusalén. Bueno, pero Dios levantó un pueblo. Recuerden que la instrucción de Jesús al final de Mateo es que toda autoridad le es dada a Él. Por lo tanto, nos dice a nosotros, vayan y hagan discípulos, o mejor dicho, discipulen a las naciones, a los pueblos de la tierra. Por eso Pablo dijo en Hechos 13:47, vean cómo dice Hechos 13:47. El Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Hechos 26:17. Vean cómo dice, yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles, y te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Estos ecos a Apocalipsis 20. Satanás está atado. Ya no tiene el dominio sobre las naciones. Tiene el dominio sobre personas y los gobernantes de naciones. Mas, sin embargo, nosotros tenemos la encomienda y tenemos la instrucción de parte de Dios de ir a las naciones para discipular a las naciones, comenzando con nuestra nación. Este es el llamado de Pablo, este es el llamado de cada uno de nosotros. Y aún en nuestros días, en realidad, no importa si el enemigo trata de impedir eso, aún en nuestros días, el enemigo levanta a gobiernos comunistas, socialistas, autoritarios, musulmanes, nazis o lo que fuere, y aún así el reino de Dios avanza. El evangelio del reino avanza. Y ha crecido exponencialmente. Empezó con un puñado de gentes en el primer siglo y ahora una gran parte de la población de la tierra es creyente. Y eso continúa incrementándose. De hecho, hay un dato muy interesante. Hay más cristianos vivos hoy día que en cualquier momento de la historia antes del día de hoy. Piensen en esto, hasta hace 100 años, un siglo, el 90% de los cristianos vivía en Europa y Norteamérica. 90%. El día de hoy está distribuido por todo el mundo. Asia, África, América Latina. De hecho, ¿saben cuál es el país donde más está creciendo la fe cristiana? China, aunque es un delito. No importa. ¿Por qué? Porque Satanás puede engañar a algunos, pero al pueblo escogido de Dios no tiene autoridad sobre ellos. No los puede engañar. Así que Jesús trajo su reino, lo estableció en el primer siglo, y este reino ha estado creciendo desde entonces, extendiéndose a todo el mundo. Vean cómo dice Marcos 1:14-15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo está cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el evangelio. El reino de Dios está, el tiempo se ha cumplido. El reino se establece cuando Jesús comienza a hacer milagros y echar fuera demonios. Si yo echo fuera demonios en el nombre o con el poder del Espíritu Santo, leímos en Mateo 12, quiere decir que el reino ha llegado. Llegó cuando Jesús comenzó su ministerio. Venció al enemigo cuando murió, fue al lugar de su Padre y al mismo Espíritu que habitaba en él,
cuando Él estaba en la tierra, ahora habita en cada uno de nosotros, que vivimos en Él, que vivimos por Él, que vivimos para Él. Fuimos hechos sacerdotes, dice Apocalipsis 1:6. Jesús es nuestro Rey y nosotros somos su reino de sacerdotes en la tierra. En el primer siglo, la gente, los cristianos, consideraban a Jesús su Rey. De hecho, de eso los acusaban los judíos. Vean cómo dice Hechos 17:7. Los judíos se quejaban con las autoridades romanas y digan, mira, este Jasón es un hombre de allá en esa época, dice, Jasón los ha recibido en su casa. ¿Y cuál es la acusación? Es que afirman que hay otro rey. Es lo que creían. Y enseñaban, Jesús es rey. No será rey en algún momento después del rapto y todo eso. Es rey a partir de ahora. Y ese rey se llama Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué es rey? Pues porque Él ha venido, atado al enemigo, al hombre fuerte, ha saqueado su casa. Y por eso es que ustedes están aquí el día de hoy, miles de años después, miles de kilómetros de Israel. Cristo está gobernando, su gobierno se extiende a través de todo el mundo. Y no solo eso, sino que nosotros somos parte de ese reino y gobernamos junto con Él. Vean cómo dice Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice que estamos unidos a Él, sentados con Él en lugares, bueno, aquí dice regiones celestiales. Estamos unidos a Él y sentados con Él. Eso de estar sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Es un lugar de gobierno. Colosenses 1:13. Fuimos liberados del dominio de la oscuridad y trasladados al reino de su amado Hijo. Existe un reino. Ese reino no ocurrirá cuando venga Jesús. Ya está. Ahí fuimos nosotros trasladados. Fuimos tomados del reino de Satanás y Él no lo pudo impedir. Por más que quiso, por más que te mandó, quién sabe qué tantas cosas a tu vida, tú dijiste, no, ya no puedo seguir como yo estaba, necesito de Dios. Ok. Bueno, ahora quiero tocar un tema más que aparece ahí en Apocalipsis 20. Y les dije, a ver, aguántense con esto de la primera, segunda, muerte, resurrección y todo, vamos a ver. Apocalipsis 20, verso 5. Dice, la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Está hablando de eso, es el Apocalipsis 20, los primeros 10 versículos, es el tema del milenio. ¿Ok? Tema del milenio. En ese milenio, dice los demás, bueno, hay una primera resurrección, y los demás muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dichosos, bendecidos, santos los que tienen la parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es esto de la primera resurrección, la segunda muerte que aparece aquí en Apocalipsis 20? Bueno, se los voy a decir. Básicamente es así. Algunas personas tienen 2 resurrecciones y una muerte, y otras personas tienen 2 muertes y una resurrección. ¿Ya? ¿Estamos todos? Me ven así como que, bueno. Ok. Voy a comenzar con el tema de la muerte. Dice que los demás muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Entonces hay como que 2 categorías de personas. Necesitamos poder ver que hay 2 tipos de personas. Un tipo de personas dice han tenido
una primera resurrección. Y a ese tipo de personas, la segunda muerte no les va a afectar. ¿Okay? Entonces, está hablando de que la segunda muerte es en el futuro. Pero implica que hay una primera muerte. ¿Okay? La primera muerte es la muerte física. ¿Okay? Todos morimos. Todos los seres humanos mueren por la primera vez. Y cuando regrese Jesús y haya el juicio final, entonces va a haber una resurrección. Todos van a resucitar, como mencioné hace un momento, y todos van a recibir un nuevo cuerpo, pero los que no murieron en Cristo, el cuerpo que reciben no es el cuerpo glorioso, similar al de Jesús. No es ese cuerpo. Ellos reciben un cuerpo que es diseñado para el lago de fuego, y esa es la segunda muerte, es la muerte eterna. La primera muerte es temporal. ¿Okay? Todos mueren en algún momento en sus vidas. Cuando regrese Jesús va a haber una resurrección de todos, y todos van a recibir un nuevo cuerpo. Pero algunos de esos que resucitan y reciben un nuevo cuerpo van a ir a muerte eterna. ¿Okay? Por eso es que hay personas que van a morir 2 veces y tienen una resurrección. ¿Okay? Bueno. ¿Será que hay 2 resurrecciones físicas? ¿O está hablando de otra cosa? Bueno, vamos a ver cómo dice Juan 6, 39 y 40. Dice, esta es la voluntad, es Jesús hablando, esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo lo que ve al Hijo y crea, todos los que ven al Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ok. Entonces, ¿cuándo ocurre la resurrección? El día final. ¿Será esta la primera resurrección? Bueno, vamos a ver. Pero vamos a hablar primero de esto de la resurrección del día final. ¿Okay? Aquí hay un problema para los que enseñan acerca del rapto. ¿Okay? Los que creen en el rapto, pues evidentemente dicen, va a venir Jesús, va a haber una resurrección, y se los va a llevar a algún lado, y después va a regresar Jesús, y entonces comenzará el milenio. Así es como se enseña. ¿Okay? Pero los que son resucitados para irse con Jesús, de acuerdo a esa enseñanza, son únicamente los que murieron en Él. ¿Okay? Pero vamos a ver que la Biblia nos dice que todos son resucitados. ¿Okay? Todos son resucitados al día final. Así como lo leímos aquí, ¿sí? Dice exactamente lo mismo. No lo vamos a leer, pero les doy las citas. Juan 6:54, Juan 11:24. ¿Okay? Dice exactamente lo mismo que leímos. ¿Sí? Que los va a resucitar en el día final. ¿Sí? Entonces, vean cómo dice Juan 5:28 y 29. No se asombren de esto. Esto es Jesús hablando. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán. ¿Para qué cosa? Tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán. ¿Para qué cosa? Ser juzgados. Ahí está. Todos van a resucitar. Todos. Algunos para vida eterna y otros para juicio y muerte eterna. ¿Okay? Entonces, al final, al retorno de Jesús, va a haber una sola resurrección para todos. Vean cómo dice Hechos 24, verso 15.
Tengo en Dios, esto es Pablo hablando, Pablo. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá 3 resurrecciones. Una resurrección de los justos y los injustos. O sea, es una sola resurrección. Entonces no puede existir el rapto como se enseña tradicionalmente, porque ahí se enseña que antes de los 1000 años, ¿sí?, viene Jesús y resucitan aquellos que murieron en él y se los lleva y evitan la tribulación y bueno, y después regresa. Y después habrá un juicio. Y después gobierna 1000 años. ¿Okay? Pero no es así, es incongruente con lo que las Escrituras dicen. ¿Okay? Aquí dice claramente en Hechos 24, Pablo nos dice que hay una sola resurrección. Resucitan tanto justos como injustos. ¿Okay? Ahora, ya leímos que esto sucede al final. Jesús dijo es al final del milenio, pero yo no he contestado todavía la pregunta si qué diferencia hay entre la primera y la segunda resurrección. ¿Sí? Pues la respuesta rápida es que la primera resurrección es una resurrección espiritual. La segunda resurrección es la resurrección que va a haber al final, cuando venga Jesús. ¿Sí? Vean cómo dice Juan 5, 24 y 25. De cierto les digo, el que oye mi palabra, el que cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque pasó, ¿de qué? De muerte a vida. ¿Okay? Que creen en Jesús pasa de muerte a vida. ¿Qué es la resurrección? Pues es pasar de un estado de muerte a pasar a la vida. ¿Okay? Cuando creemos en Jesús, cuando recibimos, cuando somos llenos de su Espíritu, entonces dice la palabra que pasamos de muerte a vida. Y entonces la segunda muerte, que dijimos que era la segunda muerte, el juicio y la condenación, el lago de fuego, no tiene poder sobre los que han pasado por la primera resurrección. Así dice Apocalipsis 20. ¿Okay? Viene la hora. Bueno, vamos a el verso 25. Dice, de cierto les digo, vendrá la hora y ha llegado. Dice Jesús, este es Jesús hablando. Ha llegado la hora. ¿Okay? ¿De qué hora está hablando? Cuando ustedes vean que Jesús o algún discípulo dice ya es la hora, ¿de qué está hablando? ¿De 2000 años en el futuro? No, de cuando ellos están presentes. ¿Okay? Ha llegado la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyen van a vivir. ¿Qué muertos? Pues los que están muertos en vida cuando Jesús comienza su ministerio. ¿Sí? Los que mueren, los que están muertos en vida van a oír la voz y van a vivir. ¿Sí? Los que murieron físicamente, no. Ellos van a escuchar no la voz de Jesús, ellos van a escuchar una trompeta. Y hasta que, ya es hora de levantarse. ¿Sí? Bueno, esta es la primera resurrección. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos escuchado, aquellos que hemos escuchado y recibido el mensaje del Evangelio, del reino de Jesús, tenemos vida. Y la segunda muerte, la muerte eterna, no tiene poder sobre ninguno de nosotros. ¿Sí? Por eso es que mencioné que algunos tienen 2 resurrecciones. La primera es en vida. ¿Sí? Por eso decimos, nací de nuevo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Tienes una nueva vida. Dejé mi vida atrás,
la que yo llevaba, y comienzo una nueva vida. Aquellos que siguen a Jesús, que lo aman con todo su corazón, que han sido llenos de su espíritu, ¿okay?, han recibido una nueva vida. Y aquellos que han recibido una nueva vida o la primera resurrección, la segunda muerte, que es el juicio y el envío al lago de fuego, no tienen poder sobre ellos. Entonces hay personas que tienen dos resurrecciones. La primera es cuando entregan su vida al Señor y empiezan a vivir para Él. La segunda, bueno, y después viene una muerte, cuando mueren, si es que mueren antes de que venga Jesús. Y después hay una segunda resurrección, que es resurrección para vida eterna. Los que no mueren en Cristo no tienen esa primera resurrección interna. Mueren físicamente, tienen una resurrección, viene un juicio y entonces son enviados a muerte eterna. ¿Okay? ¿Se entiende este concepto? Bueno, vamos a dejarlo aquí hasta el día de hoy y vamos a tener una clase más. Voy a decir algunas cosas adicionales y pues ya habremos concluido el estudio del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquellos que te conocemos, Señor, sabemos que tenemos una vida nueva. Somos diferentes a como éramos hace 5, 10, 20 años, Señor, y eso solamente se debe a que tu Espíritu ha soplado vida en nosotros. Tu Espíritu ha venido a nosotros y nos ha sellado. Nos ha sellado para que no tenga poder sobre nosotros ni el enemigo ni la segunda muerte, Señor, como dice tu palabra. Y gracias por trasladarnos del imperio de la muerte, del imperio de la oscuridad al imperio de la luz admirable. Y gracias, Señor, porque aunque somos indignos, tú nos has hecho dignos y nos haces sentar contigo en lugares celestiales y reinar contigo, como ha sido siempre tu deseo, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a este grupo de personas que quiere conocerte más y quiere conocer tu palabra, tus cartas de amor para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.